Jesús sana a un muchacho lunático. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú dices, amén, estamos de acuerdo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarle. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo, di conmigo, viendo. Entonces los discípulos viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, viniendo. Yo estaba como viendo los discípulos que el lunático había sido ¿qué? Sanado, ¿cierto? No, viniendo los discípulos ¿a dónde? A Jesús, viniendo ante Jesús, ¿qué le dijeron? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como que un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Di conmigo: y nada os será imposible. Y termina Jesús este párrafo diciendo: este género no sale sino con oración y ayuno. Nada será que imposible para Dios. Mire lo que los discípulos, el verso 20 es nuestra énfasis. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y puede seguir siendo una de las preguntas nuestras en este entonces, diciéndoles: Señor, ¿por qué a otros sí hay respuesta y para mí qué? No la hay. ¿Por qué Dios no pudimos echarlo fuera? Le dijeron los discípulos. ¿Y qué le dijo Jesús? Por vuestra poca fe. Di conmigo: poca fe. Por vuestra poca fe. Pero dice él: de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le podrías decir a este monte: pásate de allí allá, y de cierto, ¿qué pasa? Se pasará, se hará. Porque levanta tu mano derecha y di: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos creen eso? Que nada hay imposible para el Dios al que nosotros amamos y al Dios al que nosotros servimos. Mire, los evangelios registran la magnitud de los milagros que Jesús hacía, los milagros que sucedían al paso de Jesús. Y en el capítulo 9 de Mateo registra que se sana un paralítico. Luego Jairo aparece con su hija muerta, y ahí enseguidita aparece la mujer con el flujo de sangre. Luego 2 ciegos reciben la vista y un mudo habla. ¿Cómo le parece ese panorama? ¿Quién iba caminando? Jesucristo. ¿Quién iba caminando? Jesús. ¿Cuántos se atreven a darle un fuerte aplauso a él? Aleluya. Al paso de Jesús, los milagros suceden. Habló el mudo, el paralítico caminó, la mujer fue sana, la hija de Jairo resucitó, el endemoniado fue libre. Y hay un sinnúmero de milagros que sucedían al paso de Jesús. Pero mira, todas estas personas tenían algo en común. Querían con intensidad ser sanas. Tenían un deseo profundo, anhelaban profundamente su sanidad. Y le presentaron su necesidad al que todo lo puede y al que todo lo hace. Por eso yo en esta mañana te reto
o te motivo, te insto a que tú, si tienes una necesidad, tú le puedas presentar tu necesidad al que todo lo puede, al que todo lo hace. Para Dios nada hay imposible. Para Él nada es imposible. ¿No te he dicho que si crees, qué pasa? Verás mi gloria, dice el Señor. Y Él dice en su palabra, mi Dios pues suplirá todo, di conmigo, todo lo que os faltare, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesita Dios para que suceda un milagro? Fe, pero también que haya una ¿qué? Una necesidad, que tú le presentes. Sí, la fe es la base del milagro, pero Dios, por eso cuando el ciego se para y dijo Jesús, ¿qué quiere que le qué? Que le haga. Nosotros tenemos que presentarle nuestra necesidad a Jesús. Él lo conoce todo, conoce nuestro levantar afanado y nuestro atardecer ajetreado cada noche. Él lo conoce todo, pero Él quiere que nosotros le podamos decir lo que necesitamos. Él pues suplirá ¿cuánto? Todo. El leproso se le acercó y le dijo, ¿me puedes sanar? ¿Y qué dijo Jesús? Si quiero, sé limpio. Levanta tu mano derecha y di conmigo, Jesús si quiere. Jesús si quiere. Jesús si quiere. Yo te pregunto, ¿tú quieres? ¿Cuántos quieren? Jesús está dispuesto. Lo único que Él quiere ver en ti y en mí es que nosotros ¿qué? Querramos ser bendecidos. ¿Me puedes sanar? Le dijo el leproso. Y Jesús le dijo, sí quiero, sé limpio. Y la lepra, ¿qué pasó? Desapareció de manera instantánea. Ese Dios maravilloso, Jesús, el que nos habla la Biblia, está en esta mañana aquí para suplir tu necesidad. Pero una de las cosas que tú tienes que tener bien claro es que de parte de Dios todo está dado, todo está pagado, el precio ha sido pagado. Jesucristo pronunció una palabra contundente en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, terminé la tarea. Todo está incluido en este paquete de la salvación. Todo está incluido. Simplemente tú y yo tenemos que tomarlo y aceptarlo y decirle, Señor, yo sí quiero. Yo sí quiero, Jesús. Yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú me libres. Yo quiero que tú me des una respuesta. Yo quiero que tú traigas una respuesta a esta situación. Yo quiero que tú bendigas mi área financiera, mi área familiar. No sé en cuál área tú necesitas decirle a Dios en esta mañana, quiero que me ayudes. Quiero que me limpies. Quiero que me supla. Porque Él sí quiere. ¿Sabe que Él dice en su palabra? Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Es el deseo de Dios. Yo quiero que tú seas prosperado, que tengas fe y que tengas salud, así como prospera que tu alma. A medida de que tú le abres el corazón a Dios y permite que Dios haga un trabajo intenso en tu corazón, así como estamos nosotros en proceso de cambio, Dios quiere hacerlo contigo. Y como decía Marce, esta tarde vamos a tener aquí a las 3 de la tarde un tiempo maravilloso de liberación. Si tú estás sintiendo una necesidad, una situación en tu vida, ven, a las 3 de la tarde estaremos aquí para declarar cielos abiertos y para que tú le digas, Señor, yo quiero ser libre. Y Jesús, ¿qué te va a decir? Así, sano, libre eres. Yo también quiero liberarte. Yo también quiero sanarte. ¿A qué horas es nuestro retiro? A las 3 de la tarde. Estás invitado para que vengas aquí. Porque Jesús sí quiere bendecirnos. El Dios al que nosotros amamos y al que continuamente servimos es un Dios que todavía hace milagros. Es un Dios que se manifiesta todavía en nuestras vidas. Es un Dios que está ahí dispuesto a sanar, a liberar y a bendecirnos. Mire, Jairo, con su hija muerta, él iba seguro, él vino con seguridad a donde Jesús. Él no dijo, quizás Jesús pueda resucitar mi hija. La palabra dice, yo voy, mire cómo dice, yo sé, Jairo dijo, yo sé que si tú
pones tu mano sobre mi hija va a ¿qué? A vivir. Jairo estaba totalmente convencido. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás totalmente convencido de que Dios te puede liberar, de que Dios te puede sanar, de que Jesús te puede suplir toda necesidad? ¿Cuántos están convencidos? La mujer del flujo de sangre estaba totalmente convencida y persuadida en su corazón. Dijo, si solo toco el borde de ¿qué? De su manto, de su vestido, yo sé que soy sana. Esta mujer estaba convencida de que tan solo el paso de Jesús, ella como pudo armarse, se paró y fue, y estaba convencida de que podía ser sana. Los dos ciegos le dijeron a Jesús, sí creemos que podemos recibir la vista. ¿Cuánto le van a decir al Señor? Sí creemos que podemos ser sanos. Mire, ellos tenían algo por lo cual alcanzaron el deseo de sus corazones. Algo que es la base del evangelio. Algo que es la base de la vida cristiana, del cristianismo y de nuestra vida. Algo que se llama fe. Di conmigo, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabías tú que si tú vienes en esta mañana y te haces el desentendido, a pesar de que mientras tú oyes la palabra de Dios, estás siendo edificado en fe? Di conmigo, mientras yo escucho la palabra, soy edificado en mi fe. Pero si tú te haces el desentendido, como que no quieres nada, pues simplemente no va a ocurrir ¿qué? Nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira que todo, dice la palabra, todo aquel que se acerca a Jesús es necesario que se acerque ¿cómo? Creyendo que Él es poderoso, creyendo que Jesús es poderoso para suplir tu necesidad, creyendo que Dios es poderoso para sanarte, ¿cierto? La fe es algo tan poderoso que trasciende las cosas. La fe es algo que tú no aprendes o que no aprendemos ni en la universidad, ni en el seminario, ni en la escuela bíblica, teológica o filosófica, o que se fabrique en un laboratorio. No es eso, la fe no es eso. Di conmigo, la fe es un principio interior que me lleva a creer en lo que Dios dice y en lo que Dios hace. ¿Cuántos creen en lo que Dios dice y en lo que Dios hace? Eso es tener fe. Creer en Dios es la esencia espiritual, ¿cierto? Que necesitamos aprender y alcanzar. ¿Cuántos necesitan aprender? ¿Cuántos necesitan alcanzar fe? Y creer totalmente de que lo que esperamos va a venir. De que lo que esperamos va a venir. Él dice en su palabra, cielo y tierra pasarán, más que sus palabras no pasarán. Es estar totalmente convencidos de que el Dios al que nosotros amamos es un Dios de milagros. Estar totalmente convencidos que lo que estamos creyendo, de lo que estamos pensando en Dios, aunque no lo veamos, pero nosotros lo estamos ¿qué? Creyendo. Porque Dios nos manda a llamar las cosas que no son como si fueran. A llamar las cosas que no son como si fueran. Es estar totalmente convencidos de esta realidad que no vemos. Es esa certeza, dice la palabra, de lo que se espera y qué más. Y la convicción de lo que no se ve. Es esa garantía de que si creemos en Jesús, nunca Jesús nos va a dejar avergonzados. Si tú crees en Dios, mire, Dios hasta este momento nunca nos ha dejado avergonzados. Dios ha estado ahí. Sí, hemos estado al límite en alguna situación, en algún compromiso, pero fiel es Él que llega justo a tiempo.
Él llega justo a tiempo. Pareciera tarde que Jesús hubiera llegado a la situación de Jairo, ¿cierto? La niña, ¿cómo estaba? Muerta. Pero él se acercó creyendo y dijo: yo sé que si tú pones tus manos, mi hija vivirá. Mi hija va a vivir. Yo no sé qué esté muerto en tu vida en este día, pero el Señor, si tú le dices: Señor, yo sé que si tú pones tus benditas manos en mi empresa, en mi matrimonio, no sé, en mi trabajo, no sé en qué situación, yo estoy plenamente convencido que si tú pones tu mano, lo que está muerto, ¿qué pasa? Revivirá. Revive. El Dios, nuestro Dios, es un Dios poderoso. Debemos estar totalmente convencidos. Mire, nuestra vida cristiana se sostiene, ¿por qué? Por la fe. Dice la palabra: el justo por la fe que vivirá. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Di conmigo: creer es el principio de la bendición. Cuando nosotros creemos que para Dios no hay nada imposible, que todo es posible para con Dios. Por la fe fuimos salvos. Y la salvación no es porque tú hagas juiciosamente la tarea, sino porque es la salvación. ¿Por qué recibimos salvación? Porque simplemente ¿qué? Creímos en Jesús. No porque hayamos hecho nada, porque nosotros no podemos hacer nada. Simplemente porque creímos que Jesús murió en la cruz, resucitó y que Él pagó un precio por nosotros y que nosotros podemos acercarnos simplemente creyendo, y por gracia recibimos la bendición de ser salvos. Mire, los dos ladrones que crucificaron al lado de Jesús eran peligrosos criminales, pero sin embargo uno de ellos le dijo a Jesús, dijo que tuviera ¿qué? Compasión de él. Y le dijo uno de ellos: acuérdate de qué, de mí cuando hayas venido en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo le compartía algún día esto a los muchachos y yo les decía: Jesús llegó al cielo y detrás de Jesús llegó ¿quién? El ladrón, ¿cierto? Porque Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si vemos, hasta el último momento Jesús en la cruz estaba salvando vidas. Era la tarea de él, salvar almas, ¿cierto? Y salvó a este hombre. Así que la salvación, di conmigo, la salvación es por fe. La sanidad es por fe. El bautismo en el Espíritu Santo es por fe, ¿cierto? El hablar en otras lenguas es por fe. La gente tiene una lucha mental, ¿cierto? Y dicen: ay, no, es que, y se escudan en algo simplemente porque no quieren. Y esto es por fe. El que quiera, simplemente el Señor, tienes que decirle: Señor, yo quiero ser bautizado en el Espíritu. Señor, yo quiero hablar una nueva lengua. Dios, yo quiero sanidad. Jesús, yo quiero salvación. Si has venido por primera vez, el Señor quiere bendecirte. Mire lo que dice su palabra: por la fe, es por fe todas las cosas. Por la fe movemos montañas. ¿Cuántos han visto moverse una montaña? Amén, muy pocos. ¿Sí? Hay veces has visto que las cosas se dan. Y dice la palabra: por la fe movemos montañas. Por la fe apagamos fuegos impetuosos. Por la fe tapamos bocas de leones. Por la fe trastornamos las cosas, conquistamos reinos. ¿Es por qué? Por la fe. Es por fe, simplemente por fe. Porque nos hemos lanzado a creer que todas las cosas son posibles. El arma más poderosa, una de las armas poderosas
que el Señor nos ha dejado en contra de las tinieblas es que la fe. Dice Él en su palabra, y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? La fe en Dios. La fe en Dios es la victoria que vence al mundo. Necesitamos fe. Acá en la iglesia todos junticos estamos bien, ¿cierto? Pero ¿dónde es que vamos a ser probados? Allí afuera, y allá necesitamos fe para vencer las tinieblas. Cuando el enemigo se levante con toda su artillería y arremeta contra tus hijos, y arremeta contra tu familia, arremeta contra tu empresa, contra las cosas tuyas, porque tú estás creyendo en Dios. Porque ¿para qué vino el enemigo? Para matar, hurtar y ¿qué más? Y destruir. Pero tú te levantas en fe y declaras: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y a ti, problema difícil, te enmudezco. Y va a ser como dijo Jesús: calla, enmudece. Y te vas a parar frente a la dificultad, porque la dificultad, ¿dónde la vas a encontrar? Allá. Y te vas a parar frente a la dificultad y la vas a callar y la vas a enmudecer en el nombre poderoso de Jesús. Le vas a decir: calla, enmudece en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos van en esta semana a callar y enmudecer las tinieblas? Es necesario aprender aquí todo y practicar ¿dónde? Afuera. Cuando se levante el Goliat a declararle maldición y a decirle que sus hijos, que tu hijo, que tu hija, que lo que más amas, tu casa, tu familia, tú te vas a levantar y lo vas a enmudecer en el nombre poderoso de Jesús. Mayor, di conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y tú no pienses que, no, es que mi niña pequeñita o mi niño de 3 o 4 añitos vivo fresco. No, es cuando más atención le tienes que pues poner al niño. Es ahí donde tú le puedes escribir en la tabla de su corazón los principios del cielo. Y nunca bajar la guardia con tus hijos. Estar ahí todos los días pendiente de ellos. Porque es lo que más amamos. Y el diablo siempre se va a levantar contra lo que tú más amas. Pero Dios es poderoso y nos está advirtiendo para que nosotros no caigamos ¿en qué? En su trampa, porque Satanás nada nuevo tiene. Él es un mentiroso desde el principio. Dice la palabra que es padre de mentiras, no es capaz de inventar nada, es un copietas de todo lo que hace Dios, ¿cierto? No es capaz de hacer nada. Y está por estrado de ¿qué? De nuestros pies. Di conmigo, y Dios, y di conmigo, Jesús le propinó una derrota continua, irrevocable, eterna y permanente. Aleluya, aleluya. Y está por estrado de ¿qué? De mis pies. Nosotros los intercesores sabemos que cuando hacemos así, no es que estemos estrenando zapatos nuevos, ¿cierto? Hacemos así es que le estamos diciendo a Satanás: está por estrado de ¿qué? De mis pies. Y tú puedes estar en un juzgado y tú le haces a Satanás: está por ¿qué? Por estrado de mis pies. Donde quieras, tú le puedes decir: está por estrado de ¿qué? De mis pies. Entonces, vamos terminando. ¿Cómo edifico mi fe? Es la tarea de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo edificar nuestra fe? Ya les hablé de lo que es la fe, lo que contiene la fe y cómo recibimos de Dios los milagros, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar cómo la edificamos. Aparte de que cuando escuchamos la palabra, nos estamos ¿qué? Edificando unos a otros. Número 1, debo ser específico en mi oración. ¿Sí? Oraciones como específicas. Oraciones específicas. Dios responde específicamente.
tienes que tener bien claro lo que quieres. Y luego hay un ejercicio que es poderoso espiritualmente. Luego es escríbelo en tu libro de notas de oración. ¿Cuántos tienen libro de notas de oración? En ese libro de notas de oración, tú escribes lo que quieres. Porque la palabra del Señor dice, y tú, hijo de hombre, escribes la visión, para que luego, dice el Señor, yo me pueda, ¿qué? Glorificar en ello. Dios se quiere glorificar, pero Él quiere ver actos de ¿qué? De fe en nosotros. Así que si no tienes una libreta de notas donde le escribas a Dios cosas, hoy sal de este lugar y ve y cómprala y escríbele a Dios. Yo he llenado cualquier sinnúmero de libretas así, de puras cosas, de puros escritos, de puras cosas que escribo, le cuento a Dios o tomo notas. Así que hay que escribirlo para que Dios se glorifique. Y dice Él en su palabra, y todo lo que pidieres en oración, ¿qué más? Creyendo, de cierto lo vas a recibir. Aleluya. Todo. ¿Cuánto es? Todo lo que pidieres. Levanta tu derecha y di, nada se queda fuera del alcance de la oración. En la oración me son entregadas las llaves del reino. Amén. Las llaves del reino. Esa llave, haz así, esa llave con la cual, haz así, a ver quién tiene la llave. Esa llave con la cual cierro y ninguno abre, y abro y ninguno cierra. Aleluya. Son las llaves. Las llaves que nos entrega el Dios Todopoderoso. ¿Dónde? En la oración. En la oración. Cerrada la puerta. Allí donde nadie te ve, donde el pastor no te puede estar mirando a ver si está orando o no está orando, donde nadie te ve, pero sí te ve el que te debe ver, que se llama Dios. Que tu voz sea conocida cada mañana en el cielo y temida en el infierno. Que todo lo que tú pidas en oración creyendo, dice la palabra, de cierto lo vas a recibir. Un poquito más. Y lo que ha de venir, ¿qué pasa? Vendrá, no tardará, no te apresures. Dice la palabra, el que creyere, no se apresure. Yo pregunto, ¿cuántos creen? Entonces, ¿qué hay que hacer? No apresurarse. Yo voy a preguntar y tú vas a responder, ¿sí? ¿Cuántos creen? El que creyere. Bien, pero lo hicieron, no todos. ¿Cuántos creen? El que creyere. Amén. Aleluya. El que creyere no se apresure. Espera, porque sin duda vendrá, no tardará, dice el Señor. El deseo del corazón tuyo será cumplido de parte de Dios. Número 2, debes pedir, desear intensamente lo que pido. Intensamente. ¿Has visto esas personas que tú dices, uy, es que ese es un qué? Intenso. Es intenso. Entonces, mire lo que dice Proverbios 10:24 para aquellos intensos. No mentiras. Mire lo que dice Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desea. Yo pregunto, ¿cuántos justos hay aquí conmigo en esta mañana? ¿Qué dice Él en su palabra? Que nos va a dar ¿qué? Lo que deseamos. Ahí vamos a hacer un ejercicio. Cierra por un momento tus ojitos y vas a pensar en algo que deseas intensamente. Amén. Ábrelos ya. ¿Pudieron ver algo? Ahorita vamos para allá. Aleluya.
Aleluya. Di conmigo, lo que deseo, eso me vendrá. Porque al impío, lo que teme, eso lo viene. Por eso, mira, esto es clave, esto no es un juego. Si la persona abre una puerta de temor, ¿qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Lo que temí, ¿eso qué? Eso me vino. Entonces, si una persona abre una puerta de temor, viene el espíritu de temor y te ¿qué? Y te atrapa, ¿cierto? Por eso tú no tienes que abrirle las puertas al temor. Ay, no, que voy a fracasar, que voy a fracasar. ¿Sí? Que mi hogar se va. No, desecha ese temor, porque el temor es la antena que conecta con el infierno. Si le das lugar al temor es como si estuviera enchufado con el infierno, como esos carros chocones que se mueven es porque tienen que, como una antena, así, conectado con el infierno, el temor. Di conmigo, pero levanta a la derecha y di, pero la fe es la antena que me conecta con el cielo. Aleluya. Aleluya. Yo te pregunto, ¿quieres estar conectado con el cielo? Amén. Tenemos que edificarnos en fe, creer, porque Dios es poderoso. A los justos les será dado ¿qué? Lo que desea. Mire, Jairo, volviendo al tema de Jairo, Jairo no estaba jugando a la fe, ni tampoco estaba probando a ver si Jesús era Dios. Jairo anhelaba intensamente que su hija resucitara. Él no estaba jugando, como no estamos jugando en esta mañana, no estamos jugando aquí a la fe. Alguien que presiona tanto en algo, dice la palabra, de cierto, moverá el corazón de ¿quién? De Dios en respuesta. La mujer del flujo de sangre, dice la palabra que había gastado ¿qué? Toda su fortuna. Y nadie gasta toda su fortuna en algo que no ¿qué? Desee. ¿Qué era lo que ella estaba deseando? Su sanidad. Y ella por eso se acercó creyendo, anhelando ciertamente que Jesús la podía sanar. Pero no vamos a adquirir el milagro o las cosas de Dios van a venir si tú te la pasas, como dicen por ahí, deshojando ¿qué? Margaritas. ¿Sí? ¿Me caso o no me caso? ¿Me caso o no me caso? ¿Sí me caso o no me caso? ¿Viajo? No viajo. ¿Viajo? No viajo. ¿Vendo? No vendo. ¿Estudio? No estudio. ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? No crea, dice en Santiago, el que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios quiere hijos firmes, confiados de que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Él quiere hijos que sepan y entiendan que por la herida que traspasó su costado fuimos sanos. Que cuando Él pronunció en la cruz del Calvario, consumado es porque ya pagó el precio por ti y por mí, que todo está consumado, todo está pago. Dile al que está a tu lado, todo está pago. Con firmeza, creyendo que fiel es Él para ser mucho más abundante de lo que tú piensas o imaginas. Nuestros pensamientos son así de chiquitines. Dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de ¿qué? De bien y no de mal, para darles el fin que Dios tiene determinado desde antes de la fundación del mundo. Dios lo escribió en su libro. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros tenemos un libro abierto? Que Dios escribió cada cosa de nosotros. Y por eso el diablo no podrá detener el propósito por el cual Dios te creó. Llegarás a la meta porque llegarás. Como Dios le dijo a sus discípulos, cruzaremos al otro lado. Y yo te digo en esta mañana, cruzaremos al otro lado, no importa si se levantan tormentas. Si Dios ya lo dijo, tú cruzarás. Tú cruzarás en victoria. Creeremos
Él nos lo ha dicho. No nos lo dijo Dios. Fue lo que dijeron los discípulos camino a Emaús, cuando descubrieron que el que estaba sentado con ellos era ¿quién? Su maestro, que había dicho que al tercer día iba a resucitar. Él en ningún momento, si tú lees los evangelios, nunca Jesús les ocultó a sus discípulos de su muerte. Él dice otra vez, Jesús habla de qué? De su muerte a sus discípulos. Por eso cuando iban camino a Emaús, ellos después, cuando sus ojos fueron abiertos, dijeron: ¿no recuerdas que era lo que Él nos había dicho? Y tal vez en esta mañana el Dios del cielo simplemente te está recordando algo que ya Él te dijo. ¿No recuerdas que ya te lo dije? ¿No recuerdas que te voy a bendecir? ¿No recuerdas que tus hijos son míos? ¡Aleluya! Tu casa es de Dios. No tengas temor, simplemente confía. No importa en el hoyo o lodo cenagoso donde haya caído tu hijo o tu familiar o quien sea. Alguien que tú amas, el Señor dice: mi brazo extendido es poderoso para librarlo y para ponerlo en alto. ¿No te he dicho que si crees que verás mi gloria? Así que anhélalo. ¿Cómo lo tienes que anhelar? Intensamente. Intensamente. Jairo con su hija muerta lo anhelaba como intensamente. Dijo: yo sé, si tú pones las manos, mi hija vivirá. Y hay muchos que tienen sus hijos muertos en la droga, pero tienes que desearlo intensamente. A mí me parte el corazón cuando personas me llaman y me dicen: pastor, ayúdeme a orar. Hace 15 días 3 personas me llamaron y la misma condición, eran sus hijos perdidos en la droga. Eso me duele profundamente cuando los muchachos caen en ese lodo. Pero el Señor Dios Todopoderoso te dice: yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Nada es imposible para Dios. Todas las cosas son ¿qué? Posibles para aquel que cree. Tienes que simplemente ¿qué? Anhelarlo intensamente. Y por último, tercero, vas a visualizar, a imaginar a tu hijo, a tu empresa siendo próspera, tu hogar bendecido, tus hijos sentados a la mesa, como lo dice la palabra, como olivos silvestres, como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja ¿qué? No cae, y todo lo que hagan ellos que va a ser prosperará. Deja más de decirle a tus hijos que ellos no pueden o que no pueden lograr. Simplemente ora por ellos y empodéralos tú como padre y autoridad. Haz de lo visible lo que no se ve. Di conmigo: hacer visible lo que no se ve. Eso es visualizar e imaginar. Es hacer visible lo que no estamos viendo. ¿Y por qué yo les digo esto? No porque lo inventemos aquí, sino porque Él lo dice en su palabra. Dios le dijo a Abraham: llama las cosas que no son como si fueran. Llama las cosas que no son como si fueran. Satanás sabe el poder de la imaginación que nosotros tenemos como hijos de Dios. Somos hijos de un Dios creador. Y Satanás sabe el poder de la imaginación. Por eso es que cuando tentó a Eva, le pasó la manzana y le dijo: si comes, si desobedeces, serás como ¿qué? Como Dios. Entenderás muchas cosas. Y entonces ella, dice la palabra que ella se quedó como, se le fueron los ojitos y quedó perpleja, mirando. ¿Y qué más? ¿Cuál sería el otro paso que hizo Eva? Mirando. ¿Y qué más? Imaginando ser como quién, como Dios, y por eso cayó.
El enemigo sabe el poder que hay cuando tú empiezas a ver, a visualizar y a qué más, y a imaginar, porque está cerca tu milagro. Cuando tú empiezas a verlo en el espíritu, a imaginarlo, Dios mandó a hacer. Di conmigo, levanta tu mano derecha y di: Dios me ordena hoy hacer visible lo que no se ve. Aleluya. Lo que no se ve, de llamar las cosas que no son como si fueran. Dice la palabra que la fruta era codiciable ¿a qué? A los ojos, a la vista. Y el enemigo empezó a trabajar el mundo de la imaginación en Eva. Satanás sabe que la imaginación es un lenguaje espiritual poderoso. Que tú te ves, tú estás orando por algo y te ves recibiendo el milagro. Te ves ahí viendo a tu hijo siendo sano, cambiado. Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Bendecirnos. Dijo, ¿quiere? Le preguntó al ciego y dijo, yo sí quiero. Dios quiere que tú visualices tu milagro, que lo imagines. Él le había dicho a Abraham que sería padre de multitudes, pero al igual Abraham como nosotros venimos y dudamos. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Le tocó ir y sacar a Abraham de la tienda y decirle, mira al cielo, Abraham. ¿Qué ves, Abraham? Dijo, multitud de estrellas. Y entonces le dijo Dios, imagínate, así será que tu descendencia. Y lo llevó a la orilla del mar y le dijo, ¿qué ves, Abraham? Y dijo, veo que arena es multitud. Y entonces el Dios del cielo dijo, imagínate, así será que tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Aleluya. Dios te manda en esta mañana a que tú visualices tu milagro. Ensancha el sitio de tu tienda. Extiende las cortinas de tu habitación. Dice la palabra, y no seas escaso ni escasa en pensar que Dios te puede ¿qué? Bendecir. La fe viene ¿por qué? Por el oír. La fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y yo te digo en esta mañana, tú estás siendo edificado en fe porque estás escuchando la palabra de Dios. Algo de esto te va a quedar en el espíritu. Aleluya. Pero tú dices, llego a casa y lo que aprendí en la iglesia, como me dijo alguien un día, pastora, yo llego a la casa y la paz se me pierde. Sí, llego a casa y lo que aprendí en la iglesia se me esfumó. Pero entonces vamos a mirar dos cositas para que no se le esfume eso. ¿Sí? ¿Qué debe de hacer cuando llegues a casa y se le quiere esfumar la fe? Demuestra tu fe ¿con qué? Con tu boca. Dios manda a que llame las cosas que no son como si fueran. Te predico de tu hijo y tú tienes un hijo rebelde en casa y hoy que recibiste esta palabra llega y tu hijo se esponja más de lo adecuado, de lo normal. Y tú dices, no, pero lo que me dijeron pareciera que no. Pero empiece a llamar las cosas que no son ¿qué? Demuestre la fe con tu boca. Di conmigo, voy a demostrar mi fe con mi boca. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre por fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado pasará y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Amén. Cuando te encuentres frente al mar, ¿cuál es la orden que Dios le dio a Moisés? Divídelo. Marcha frente al mar, ¿qué hay que hacer? Con el mar enfrente y con Faraón, ¿dónde? En la espalda. Y Moisés clamó y le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Y qué le dijo Dios? Marcha y divide el mar. Marcha y divide el mar. Para eso tienes una vara. ¿Cuántos tienen vara?
la vara de autoridad y de mando que Dios te ha entregado para que dividas el mar, para que los carros de Faraón y los egipcios, como Dios le dijo a Moisés, esos egipcios que te han oprimido por muchos años y te han puesto en servidumbre, nunca más los vas a volver a ver. El mar se los tragará, porque no volveremos a ver lo que el enemigo ha querido colocarte un rótulo, esa escasez financiera, esa dificultad en tu casa, esa enfermedad que se va y viene, ese rótulo con el que el diablo te ha querido ¿qué? Rotular. Tienes para el día, cómpralo de hoy, mañana no, dígale, basta ya. Yo quiero la sobreabundancia ¿de quién? De Dios, porque Dios, el Dios al que nosotros amamos es un Dios que añade, que añade. Tú tienes que echar fuera eso. Dile no a la escasez, no a la miseria, no al pleito en la casa. Cállalo, enmudécelo. No a la soltería, no a todas esas cosas que el diablo quiere venir a ponerte un rótulo y a dejarte y a decirte, di conmigo, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos creen que todas las cosas son posibles para Él? Aleluya.